Y la mesa esta, bueno, pues un poco fue surgiendo espontáneamente por los contactos, ¿no? Y los invitados que teníamos, y la cuestión es, hemos estado hablando de los movimientos sociales en las redes. Eso sí, también aclarar, no es una cuestión ahora de hablar de Ganemos, Podemos, las confluencias y todo eso, sino de las redes, ¿vale? De cómo se maneja el tema de la comunicación. Y bueno, nos parecía interesante, ¿no? Pues incluir eso, ¿no? Que como ha explicado Alejandra, ¿no? Pues ahora se juntan dos lógicas, ¿no? Esa espontaneidad en los tweets y ese humor y esa informalidad, teniendo en cuenta que en procesos, sean partidos o sean coaliciones o partidos, digamos, es decir, en procesos de lucha institucional, pues cuidado con lo que ponen los tweets, ¿no? Se trabaja también mucho más intensamente también con la prensa, aunque también lo hacíamos en los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, debatir un poco sobre este tema. Le pasaría, cómo era tu nombre? Además de Infrasevilla, ¿cómo era tu nombre? Hola, yo, bueno, soy Jaime en la vida real, en redes soy InfraSVQ, pero vamos, que esto no estaba ni preparado ni veníamos un poco, yo No, vengo a nivel no, sí. particular, que también lo dejo por encima que Sí, soy sí. yo, No, ¿no? yo sé que, pero bueno, como alguno había planteado el debate, pero bueno, que no hay ningún problema, que aquí está Ganemos Sevilla. Entonces, empieza tú, si te parece, porque como ellos ya han hablado en otras de esto, explicando un poquito cómo lleváis las redes en Ganemos Sevilla y cómo... Bueno, yo he participado en la parte de organización interna de Ganemos Sevilla, un poco vigilando el proceso, aportando ADN, y en la parte de comunicación igual, ¿no? También un poco, en cierto modo, el conocimiento que hemos adquirido o que viene del ciberactivismo, haciendo cositas. A nivel de Ganemos Sevilla, pues hay gente o que ha estado participando de forma intermitente que son bastante tuiteros o que llevan un poco el tema de redes sociales desde el punto de vista un poco clásico. Lo que sí se está intentando, en cierto modo, es abrirse a todos los canales de comunicaciones que van a venir o que parece que se intuyen, ¿no? Habéis estado hablando de WhatsApp, que puede ser un mecanismo que yo en principio estoy dispuesto a sondear a aquellas personas que simplemente han firmado el llamamiento de Ganemos Sevilla, pues mantenerlo informado porque la inmediatez de lo que sería a nivel de redes sociales usa el WhatsApp, pues le puedes enlazar con una votación simplemente para decir, oye, hemos abierto el plazo para votar, tienes tal día y un poco un mecanismo de comunicación. Si hay una estrategia de comunicación de cara a los dos frentes, que puede ser los mecanismos de comunicación clásicos, nota de prensa, periódicos conocidos, donde hay mucho ruido y lo que se ha intentado es intentar siempre tener una postura, digamos, única, no que salió que, no sé si fue el Correo de Andalucía, que Izquierda Unida iba con Ganemos Sevilla. Lo único que se aprobó fue eh, partido local en coalición electoral. Ya que vaya con Izquierda Unida o no es otra cosa. Entonces, esa vía de comunicación a nivel nota de prensa o clásica se trabaja. La otra que se quiere hacer es también comunicación a nivel ya de barrios local, pero eso es un trabajo más de ir poco a poco, ¿no? De comunicación, más cosas comentar, pues que se ha sondeado todo lo que se ha movido, como las votaciones de Agora Voting, como las votaciones que también se ha intentado hacer con Algrid, todos los mecanismos que hay de participación ciudadana se están intentando, en cierto modo, poner en marcha con los recursos que se tienen. Creo que es un momento clave donde la comunicación, los vídeos, el tema de redes sociales va a impactar mucho, pero que hay que hacerlo combinable con poner los pies en el suelo y hablar, como se ha hecho una parte a nivel de mesas, donde se han recogido firmas y se ha interactuado con un poco la ciudadanía, ¿no? Que es importante que se da ese feedback, ¿no? De, oye, pues lo estáis haciendo bien o he hecho una mano o cómo se colabora. Entonces hay que combinar lo que sería un poco los dos mundos, ¿no? El clásico que teníamos hasta ahora y el nuevo. Más cosas de comunicación, no tenía nada preparado, ya con También eso debatimos. creo que he hecho un resumen. Yo tampoco tenía nada preparado, obviamente, pero bueno, yo lo que sí me interesaría no solo con el tema de Podemos, ¿no? O de Ganemos, sino con el tema del trabajo en prensa, ¿no? Aquí estamos hablando más con el tema de redes sociales, ¿no? Pero cuando montamos alguna movida, ¿no? Que sí tiene amplia repercusión en prensa y ahora, obviamente, con los Ganemos y con los Podemos,
esa ocasión, vamos, mi otra experiencia así muy llamativa para mí fue el desalojo del Centro Social de Casas Viejas. Bueno, el trabajo de prensa impone una dictadura del tiempo que contradice, digamos, la propia fisionomía, ¿no?, de esos colectivos, ¿no? Mientras que las decisiones fundamentales las tomamos en la asamblea y debatimos largamente, bueno, ya con los partidos que todo va corriendo, pues menos, pero sobre todo cuando eran asambleas de movimientos sociales, ¿no? Y llegábamos al consenso ya por cansancio, porque habíamos hecho 14 jornadas de reflexión y entonces ya el disidente ya estaba de acuerdo. Entonces, claro, después la prensa te imponía unos ritmos que eran brutales, ¿no? En el que eso hay que asumirlo, ¿no? Yo lo que decía es, si nos llama ahora mismo para una entrevista en el Correo de Andalucía o Europa Press, eh, hay dos opciones, decir que sí o pensárselo, ¿vale? Pensárselo es decir que no también, ¿vale? Es decir, postergar una atención de eso muchas veces es decir que no. No es que vamos a ver lo que decidimos, es que el no decir sí ya significa ya decidir, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con Alejandra. No, yo creo que cuando Major ha funcionado, creo que con todos sus defectos, funcionó bastante bien en Casas Viejas y yo asumí un poco, fui uno de los que asumió ese papel de relación con los medios. Tiene que haber una confianza, ¿vale? Es decir, la persona que va a enviar notas de prensa o va a hablar en los medios no puede preguntar por ese mismo ritmo, no porque no quiera. No puede preguntar a todos ni convocarse a una asamblea. Y además tampoco puede recoger toda la voz y lo que diga no puede satisfacer a un colectivo diverso. Obviamente tiene que seguir esa línea, pero todo el mundo después opinará que lo hubiera dicho mejor de otra forma. Pero lo importante es que hay que decirlo en el momento, ¿no? Ahora en Podemos también igual va todo tan rapidísimo, ¿no? Y en Ganemos y va todo tan rapidísimo que es un poco lo mismo, ¿no? Y obviamente se cometen fallos. Hay personas que no han hablado, bueno, aquí en Sevilla conoceréis todo el tema de que vamos a prohibir la Semana Santa, ¿no? Claro, de repente una persona normal, ¿no? Es secretaria general de Podemos Sevilla y ante una pregunta estúpida, pues, sinceramente, pues suelta una respuesta estúpida en el sentido de, de quedarse un poco el propio periodista, ¿no? Reconoce que no había dicho nada de eso, pero bueno, cuando te preguntan eso así de repente y no es consciente de la trascendencia que va a tener esa información, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Que hay que el tema de la comunicación, sobre todo con los medios, ¿no? Porque con las redes sí es habitual, ¿no? Como nada es oficial, además, pueden hablar mucha gente y podemos hacer nuestros posts y con 200 comentarios, ¿no? Pero con el tema de prensa es muy dictatorial, ¿no? Por los propios tiempos. Yo creo que el mejor modelo es, digamos que, como digo yo, que te dé la colleja después, ¿vale? Déjame que hable primero, porque si no, no hablamos, y después ya me das la colleja de, oye, eso que dijiste no es así, o lo que sea, porque es que si no, lo otro es decidir también, y entonces es decidir que no hablamos. No sé. No sé. Preguntas del público. Sí, vamos. igual. Bueno, sí, comento un poco de Jerez rapidito. Vale. Nosotros, bueno, en comunicación, en principio empezamos con un perfil bastante bajo, ¿vale? Para intentar dar a conocer como la idea a la gente que está implicada políticamente de alguna manera y a los actores que como Izquierda Unida Podemos, que podían ser relevantes, ¿vale? Empezamos haciendo, digamos, poco ruido hasta que más o menos había como unas 50 personas trabajando alrededor de la idea, ¿vale? Hemos hecho presentaciones públicas, hemos tirado y mantenido una publicación en redes. En ese sentido, casi que un poco lo que se hace en redes sociales lo he aprendido hasta ahora, ¿vale? Digamos que hay proyectos muchas veces que son más innovadores, ¿vale? Como por ejemplo cuando Indymedia hacía un streaming, ¿vale? Y te ven tres, y lo hacía con software libre y demás, y después pues llega a todo el mundo, ¿no? Y el proyecto realmente
ganador muchas veces no es aquel que innova, sino aquel que recoge innovaciones, ¿no? En ese sentido, lo que ganemos a nivel comunicativo, pues como comentaba Alejandra, pues tiene esos límites, ¿sabes? Porque no tienes esa libertad cuando juegas en el plan institucional y con una audiencia con una lupa tan grande. Después lo que sí ha funcionado muy bien en Jerez es las nuevas tecnologías, ¿vale? Por lo menos comparado con lo que vemos en otras ciudades. Digamos, nosotros tenemos una conexión digital, que es un grupo de Facebook, tampoco es que sea nada demasiado subversivo, pero lo interesante es que está, o sea, de las 100 o 200 personas que están alrededor de Ganemo, pues habrá un par de personas que no estén vinculados a un Facebook interno, con un grupo de trabajo interno, que se puede comunicar la cosa más o menos en tiempo real, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que funciona también esa comunicación, ¿no? Que a lo mejor no, que es interna, pero en realidad estamos hablando de 100 o 200 personas, ¿vale? La que hay ahí comunicándose y demás. Entonces, no sé, en ese sentido también es importante, ¿no? Que los organismos puedan establecer espacios de participación digital, porque es una manera también de llegar a la gente menos afín, ¿no? Que está menos acostumbrada a nuestras asambleas y nuestra historia. O sea, aunque nosotros eso tampoco lo hemos conseguido porque ha funcionado también bastante bien la parte presencial, ¿sabes? También una ciudad pequeña, entonces tampoco... Y eso. ¿Desde el público queréis? Oh, mejor, ¿eh? ¿Tú, Alejandra, querías...? Sí, yo sí. Quería decir que efectivamente tenemos una imposición, ¿no? de los medios de comunicación que va a una velocidad... O sea, que no es que vaya más rápido que las redes, de hecho las redes son mucho más rápidas, sino que enseguida necesitan, o sea, que funcionan con titulares. Entonces, pues hay cosas que a mí me parecerían el titular del año y que, pues, que a La Sexta pues no le apetece sacarlo porque no le parece ni que cambie nada, ni que pueda tener audiencia, ¿no? Entonces, esas lógicas yo creo que, por un lado, tienen cierto de ficticio, que es, bueno, el diálogo clásico que entre lo que dan los medios de comunicación porque creen que eso es lo que genera audiencia, pero a la vez generan agenda. O sea, me refiero que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que se podrían hablar de otras cosas. Y luego, por otro lado, el ritmo vertiginoso que tienen todas estas iniciativas, que no sé si lo notáis en vuestras ciudades, pero son poco compatibles con la vida, ¿no? O sea, entonces eso tenemos que planteárnoslo, porque viene, digamos, una empresa en el sentido de reto muy, muy vasta y que necesita de muchas fuerzas, y si queremos mantener nuestro carácter distribuido y si queremos mantener los niveles de democracia por los que apostamos, etcétera, tenemos que pensar cómo lo hacemos. O sea, que no vale que capitalicen determinadas personas todo lo simbólico de las iniciativas, etcétera, cuánto queremos diluir, ¿no? Pues en portavocías es un debate, ¿no? No conseguimos impacto porque tenemos un espectro de 11 personas y sí se consigue impacto cuando sale una persona de repetidas ocasiones, ¿no? Genera identidad y se conoce más el proyecto. Con este tipo de contradicciones son con las que tenemos que lidiar, yo creo, ¿no? Y no ceder completamente, porque si no, no vamos a transformar tampoco. No ceder también significa que nosotros mismos, entre los colectivos, también criticamos cuando titulan lo nuestro y decimos no recoge la realidad, pero es difícil caer que cuando, por ejemplo, en estos procesos de confluencia, ¿no? Cuando otros de los actores, el diario dice algo, pues sí nos lo creemos, ¿no? Sí. Entonces, nosotros mismos nos creemos la prensa y, bueno, con Ganemos Sevilla, podrá decir el compañero, ha generado muchísimo ruido, ¿no? La prensa, ¿no? Y que la propia gente que estábamos implicados en los procesos, pues muchas veces pensábamos que lo que le decían otros compañeros era lo que él a veces decía que decían otros compañeros, ¿no? Es bastante complicado. También estamos un poco en política Twitter, ¿no? Todo esto rápido. A mí esta mañana me han llamado para colaborar en Podemos, ¿no? En el guión de un vídeo. Bueno, sabemos que estás ocupado con el Congreso. Bueno, venga, ¿para cuándo? Mañana por la mañana tiene que estar, que por la tarde grabamos.
¿vale? ¿Qué quiere que te diga en el guión de un Pues vídeo? de la ¿no? ¿Sabes? librería. Entonces va todo muy rápido, pero yo creo que no, yo creo que vamos bien también, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quieres preguntar desde...? Danos caña. No, si no terminamos 15 minutos antes y no me ayudáis Pasa a recoger, nada. vamos, que Sí, no sí, pasa sí. nada y hablamos con... Allí hay una. Quería preguntaros si no pensáis que todas estas dudas que se presentan antes de abrir la boca no son más que una muestra de nuestra debilidad, de nuestras inseguridades. ¿Puedes especificar qué es abrir la boca? Hablar con los medios, comunicar, a eso me refería, abrir la boca. Ah, vale. Vale. Yo, en el caso de Ganemos Madrid, creo que no. O sea, creo que sí, es parte, o sea, porque parte de nuestra debilidad, ahí en eso quizás si vas por ahí, sí coincido, es que se abre un abanico de heterogeneidad, ¿no? Y antes, digamos que militábamos, o por lo menos en mi caso, en colectivos de mucha afinidad. Entonces ahí no dudas, o sea que ni siquiera la palabra argumentario no existía, era lo que eras, vamos, y la lucha que tenías. Pero no creo que haya dudas sobre, o sea, dudas sobre el proyecto, sobre qué, y sin embargo sí que, o sea, que es al revés también, o sea, que estamos buscando la manera de trasladar la fortaleza. Lo que pasa es que es un tipo de fortaleza que es nueva. Entonces hay que ver cómo, hay que buscar las maneras. Puede ser, ¿no? Que sí que haya ahí, pues todas estas barreras que nos vamos encontrando condicionan la manera de comunicar, efectivamente. Sí, puede ser que... Yo, vamos, en el caso de Podemos, y voy a hablar a nivel nacional, que no lo conozco igual que cualquier persona que siga la prensa, vamos, no tenemos un contacto así directo. Pero, por ejemplo, el otro día había un post, ¿no?, de un profesor, ¿no?, que remitía una charla de Íñigo Errejón en la UNED, que decía que, bueno, que escucharan esta charla, ¿no? La escuché muy interesante, porque ahí se explicaba un poco, ¿no?, digamos, cómo se ha creado el discurso de Podemos. Y decía en el mismo post, porque todos ellos, ¿no?, digamos, el equipo La Tuerca, ¿no?, que un poco inició el proceso junto con Izquierda Anticapitalista, todos ellos tienen argumento, ¿no?, y son tíos preparados, pero ahora mismo Pablo Iglesias habla en titulares, ¿no? Es decir, Pablo Iglesias es muy aburrido escucharlo, ¿vale? Es un dispositivo comunicacional, ¿no? Y el debate de poner su cara en la papeleta, ¿no? Pero realmente Pablo Iglesias no dice nada interesante. Pablo Iglesias repite eslóganes, ¿vale? Y en otros contextos, en la universidad, pues puedes escuchar a Íñigo, ¿no?, contarte otras cosas, ¿no?, que Pablo también controla, obviamente, y si lees sus escritos anteriores, pero ahora mismo Pablo es un muñeco, ¿vale? El problema es que ese muñeco, siempre yo siempre lo pensaba, es muy difícil distinguir también la organización de la comunicación, ¿vale? Creo que una innovación importante que podría haber hecho Podemos y podrían hacerlo Ganemos es la figura del portavoz como alguien que es solo portavoz. Es decir, que no tiene poder político en la organización, que es solo un muñeco, ¿vale? Claro, en el caso de Podemos, pues Pablo Iglesias es un muñeco que obviamente es el líder también, ¿no? Pero claro, también los medios no quieren hablar con el portavoz, ¿vale? Los medios quieren hablar con el secretario general y hubiera estado bien intentar cambiar eso, ¿no? Y decir, el secretario general es digamos, la máxima autoridad, entre comillas. Se supone que somos más o menos democráticos, ¿no?, con todos los problemas. Es la máxima autoridad del partido, pero él no habla con los medios. Él habla con los otros partidos, él habla con el público interno. Para hablar con los medios está este muñeco, digamos, que es el que es capaz de seguir esa... Y hablar en titulares y hablar en eslogan, ¿no?, como hace ahora mismo Pablo, ¿no? Yo creo que esa distinción hubiera estado bien, pero es difícil. Y lo que hablábamos antes de las prisas, precisamente en algo que es fundamental, porque es la proyección exterior, el discurso, como es la comunicación, es lo que no podíamos debatir en asamblea.
Entonces, aparte de que era prisa, era de lo más importante que había que hablar, ¿no? Entonces, es una dinámica un poco suicida y un poco complicada, pero bueno, se hace lo que se puede. Yo me voy a atrever a añadir que, ya que estamos en intimidad, que también es... Sí, sí, que no pasa nada. Digo, Pablo, perdón, no, me cuadro. que ya te has sacado varios titulares, ¿eh? Que no, me voy a permitir que desde las propias estructuras tenemos que, como señalas tú, intentar luchar contra esas lógicas, ¿no?, que generan superhombres. Porque el tema de que o sea, da igual si eres muñeco, que si eres muñeca, que si eres secretario general. O sea, el tema es que tú tienes un equipo detrás que está trabajando. Entonces, cuando tú preparas una aparición en medios y hay 8 personas pensando tu argumentario, mandándote mensajes en directo, digamos, generando una falsa personalidad para ti, entre comillas, o sea, no es conocimiento, ¿no? Pero es como que ocultamos en política institucional y de hecho entramos en esas lógicas, pero que estás construyendo una persona que una persona sola no podría hacer eso, es imposible. Entonces estás fingiendo como que sí, ¿no? Y es muy brillante, y es muy tal, y es muy cual, y qué bien se le da esto, qué bien se le da lo otro. Y dices, no, bueno, se le da bien a 30 personas que están trabajando juntas y estamos invisibilizando eso. Entonces... Claro, pero el problema es que los medios quieren que una persona represente al colectivo. Entonces, pues claro, Sí, te piden eso, efectivamente. es jugar con una dinámica, o lo otro es hacer ruedas de prensa corales, ¿no? Y hablar entre todos, claro. Entonces, es como en derecho, bueno, también más los compañeros, ¿no? La personalidad jurídica y la personalidad física son cosas distintas, pero tiene que haber uno que sea la persona física que le da entidad a esa, y el que firma, y el que, si hay que poner una multa, el que se la lleva. Entonces, es bastante complicado, complejo. Bueno, nosotros hemos trabajado con 15 portavoces durante 2 meses, ¿vale? En plan rotación y en plan de tratar de no propiciar ninguna cara, ¿sabes? Ahora, vamos, hoy estamos de Asamblea Constituyente, donde una de las cosas que vamos a plantear es el tema, el equipo de comunicación es plantear menos portavoces, ¿vale? A lo mejor 2 o 3 portavoces que no vayan a hacer las primarias y que puedan ser una imagen, porque los 15 portavoces te sirven para no identificar ninguna cara, pero también tiene ciertos límites y al final la prensa busca un concreto. Es difícil trabajar el equipo de comunicación con 15 portavoces para sacar más o menos un mensaje coherente, que aún así que no lo sacábamos, ¿sabes? Pero bueno, cuando son